Página 53, día número 11. Los problemas que afrontamos caen en una de tres áreas posibles: la de control directo, que involucra nuestra propia conducta; la de control indirecto, que involucra la conducta de otras personas; o la inexistencia de control, que son problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada, como los de nuestras realidades situacionales o pasadas. El enfoque proactivo da el primer paso hacia la solución de los tres tipos de problemas dentro de nuestro círculo de influencia presente. Los problemas de control directo se resuelven trabajando sobre nuestros propios hábitos. Está obviamente dentro de nuestro círculo de influencia. Son las victorias privadas de los hábitos 1, 2 y 3. Los problemas de control indirecto se resuelven cambiando nuestros métodos de influencia. Son las victorias públicas de los hábitos 4, 5 y 6. Personalmente he identificado más de 30 métodos diferentes de influencia humana, tan distintos como lo son la empatía de la confrontación o el ejemplo de la persuasión. La mayoría de las personas tienen en su repertorio solo 3 o 4 de estos métodos. Por lo general empiezan por el razonamiento y si no les da resultado pasan a la lucha o la fuga. Resulta sumamente liberador aceptar la idea de que podemos aprender nuevos métodos de influencia humana en lugar de tratar de usar constantemente los antiguos métodos inefectivos para poner en orden a los demás. Los problemas de la inexistencia de control suponen asumir la responsabilidad de modificar nuestras actitudes, como sonreír, aceptar auténtica y pacíficamente esos problemas y aprender a vivir con ellos aunque no nos gusten. De este modo no les otorgamos el poder de controlarnos. Compartimos el espíritu de la oración de Alcohólicos Anónimos. Señor, concédeme coraje para cambiar las cosas que pueden y deben cambiarse, serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiarse y sabiduría para establecer la diferencia. Sea que el problema que nos afecta implique control directo, indirecto o inexistente, está en nuestras manos dar el primer paso hacia la solución. Dentro de nuestro círculo de influencia están los cambios de nuestros hábitos, de nuestros métodos de influencia y del modo en que vemos las dificultades que no controlamos. Ampliando el círculo de influencia. Resulta alentador comprender que al elegir nuestra respuesta a las circunstancias, influimos poderosamente en nuestras circunstancias. Cuando cambiamos una parte de una fórmula química, cambiamos la naturaleza de los resultados. Durante varios años trabajé con una organización que estaba encabezada por una persona muy dinámica, interpretaba las tendencias, era creativa, inteligente, capaz y brillante, y todos lo sabían, pero tenía un estilo muy dictatorial. Tendía a tratar a las personas como si fueran autómatas, como si carecieran de juicio propio. Su manera de hablarles a quienes trabajaban en la organización era: busque esto, busque aquello, ahora haga esto, ahora haga aquello, yo tomaré las decisiones. El efecto global fue que se ganó la antipatía de casi todo el equipo ejecutivo que lo rodeaba. Los funcionarios se reunían en los pasillos y se quejaban de él mutuamente. Discutían muy sutilmente, con claridad, como si trataran de solucionar la situación, pero lo hacían de modo incesante, absolviendo de toda responsabilidad por las debilidades del presidente. No puedes imaginar lo que ha pasado esta vez, decía alguien. El otro día vino a mi departamento. Yo ya lo tenía todo organizado, pero él entró y me dio indicaciones totalmente diferentes. Tiró por la ventana todo lo que yo había estado haciendo durante meses. No sé cómo se supone que voy a seguir trabajando para él. ¿Cuánto faltará para que se jubile? Tienes solo 59 años, respondió alguien. ¿Crees que sobrevivirías 6 años más? No lo sé. Además es el tipo de persona que probablemente quiera seguir trabajando. Pero uno de los ejecutivos era proactivo. Lo impulsaban valores, no sentimientos. Tomó la iniciativa. Se anticipó, empatizó, interpretó la situación. No dejaba de ver los defectos del presidente, pero en lugar de criticarlo, los compensó. En los puntos
en que el estilo del presidente era débil, procuró actuar como amortiguador para salvaguardar a su personal y convertir en irrelevantes esas debilidades. Y trabajó con los puntos fuertes del presidente, su visión, su talento, su creatividad. Este hombre se centró en su círculo de influencia. También era tratado como autómata, pero hizo más de lo que se esperaba de él. Se anticipó a las necesidades del presidente, interpretó con empatía su preocupación subyacente, de modo que al llevarle información también le entregó su análisis y las recomendaciones basadas en ese análisis. Un día, cuando yo me encontraba con el presidente, no sé por qué pasa esas cosas hoy. Resulta que el computador se apagó, pero espéreme un momento. Ha sido un día en que la lectura en vivo no se ha podido desarrollar como se ha desarrollado frecuentemente. Pero bueno, iniciamos este espacio y la idea es continuarlo. Entonces los invito a que se sigan continuando, conectando en este horario. Bueno, en este horario no, más temprano, a las 7 de la mañana, a través de la fanpage. Y en la fanpage voy a compartirlo al grupo. ¿Por qué? Porque resulta que al iniciar el live en el grupo lo está tomando como una publicación de venta. Resulta que yo no estoy vendiendo nada, entonces no la aprueban. Y si no la aprueban, pues no la muestran a nadie. Así son las políticas de Facebook. En cambio, si realizo la lectura en vivo a través de la fanpage y la comparto directamente al grupo, queda como una publicación de una persona externa, lo cual sí me permite compartirla hacia ustedes y que ustedes la puedan ver con completa normalidad. Hago 8 minutos de lectura final para que no se pierdan, porque este tema está muy bueno. 8 o 7 minutos en el término que se demore en cargar este computador, y dejamos por hoy así. Ya mañana yo sé que ya no van a haber más problemas técnicos, porque voy a solucionarlos en lo que queda del día y ya. Bueno, este hombre se centró en su círculo de influencia. También era tratado como autómata, pero hizo más de lo que se esperaba de él. Se anticipó a las necesidades del presidente, interpretó con empatía, su preocupación subyacente, de modo que al llevarle información también le entregó su análisis y las recomendaciones basadas en ese análisis. Un día, cuando yo me encontraba con el presidente en calidad de asesor, me dijo: Stephen, no puedo creer lo que ha hecho este hombre. No solo me entrega la información que le pedí, sino también información adicional, que es exactamente lo que necesitamos. Incluso la analiza en los términos de mis preocupaciones más profundas y agrega una lista de recomendaciones. Las recomendaciones son coherentes con el análisis y el análisis coherente con los datos. Una persona notable. Qué alivio no tener que preocuparme por ese sector de la empresa. Y en la reunión siguiente siguió diciéndoles: busque esto, busque aquello, a todos los ejecutivos salvo a uno. A ese hombre le preguntó cuál es su opinión. El círculo de influencia de este último habría crecido. El modo y el hecho provocó una conmoción en la organización. Las mentes reactivas de los corredores empezaron a disparar sus municiones vindicativas sobre aquel hombre proactivo. Esta es la naturaleza de las personas reactivas al absolver de toda responsabilidad. Es mucho más seguro decir no soy responsable. Si digo soy responsable, corro el riesgo de tener que decir soy irresponsable. Tal vez me resulte difícil admitir que tengo el poder de elegir mi respuesta y que la respuesta que he elegido me lleva a sumarme a un ambiente negativo, conflictivo, en especial si durante 7 años me he absuelto de toda responsabilidad por los resultados, apelando a las flaquezas de algún otro. De modo que esos ejecutivos se centraron en la consecución de más información, más municiones, más pruebas a favor de la idea que no eran responsables. Pero este hombre del que hablo también fue proactivo respecto a ellos.
Poco a poco también fue creciendo su círculo de influencia en esa área, siguió expandiéndose hasta que finalmente nadie, ni siquiera el presidente, adoptó una medida significativa para la organización sin que este ejecutivo participara y aprobara de algún modo. Pero el presidente no se sentía amenazado porque la fuerza de aquel hombre complementaba su propia fuerza y compensaba sus debilidades. De ese modo, él contaba con la fuerza de dos personas trabajando en equipo. El éxito de aquel hombre no dependía de las circunstancias, muchos otros estaban en la misma situación. La diferencia residía en la respuesta que eligió, en el hecho de que hubiera concentrado en su círculo de influencia. Algunas personas creen que proactivo significa arrogante, agresivo o insensible. No se trata de eso en absoluto. Las personas proactivas no son arrogantes, son listas, se mueven por valores, interpretan la realidad y saben lo que necesitan. Pensemos en Gandhi. Mientras que sus acusadores estaban en las cámaras legislativas criticándolo porque no se unía a su círculo de retórica condenatoria del Imperio Británico por el sometimiento del pueblo indio, Gandhi expandía su círculo de influencia sobre los campesinos silenciosa, lenta e imperceptiblemente. Una ola de apoyo, confianza y fe le seguían en los campos, aunque no tenían ningún cargo ni posición política. Por medio del ayuno y la persuasión moral, finalmente puso a Inglaterra de rodillas, quebrando la dominación política impuesta a 300 millones de personas con el poder de su círculo de influencia enormemente ampliado. Los tener y los ser. Un modo de determinar cuál es su círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tenga casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un hijo más obediente, si ya tuviera mi título, si tuviera más tiempo para mí, el círculo de influencia está lleno de ser. Puedo ser más paciente, ser más sensato, ser cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensemos que el problema está allí afuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está ahí afuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes de que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera, ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allá afuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos aparece en el Antiguo Testamento y constituye una parte fundamental de la trama de la tradición judeocristiana. Es la historia de José, vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos a la edad de 17 años. Podemos imaginar lo fácil que le hubiera resultado consumirse en autocompasión como siervo de Putifar, obsesionarse en las maldades de sus hermanos y de sus nuevos amos y con todo lo que no tenía, pero José fue proactivo, trabajó sobre el ser y al cabo de poco tiempo estaba a cargo de la casa de Putifar y de todo lo que Putifar tenía por la confianza que supo despertar en él. Llegó el día en que José cayó en una situación difícil y se negó a comprometer su integridad como consecuencia. Fue encarcelado injustamente durante 13 años, pero volvió a ser proactivo. Trabajó en el círculo interior, en el ser y no en el tener, y pronto estuvo a cargo de la administración de la cárcel y finalmente de toda la nación egipcia, solamente subordinado al faraón. Sé que esta idea constituye para muchas personas un cambio dramático de paradigma. Es mucho más fácil culpar a los otros, al condicionamiento o a las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento, pero somos responsables, tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestras vidas y de influir poderosamente en nuestras circunstancias trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué es lo que gano mencionando continuamente los pecados de mi esposa? Al decir que no soy responsable, hago de mí una víctima impotente. Me inmovilizo en esa situación negativa. También reduzco mi capacidad para influir en ella. Mi actitud de regañar, acusar y criticar simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias flaquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación,
puedo trabajar sobre mis propios defectos, puedo centrarme en ser un gran esposo, una fuente de amor y apoyo incondicional. Con suerte, mi esposa sentirá el poder del ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda, pero lo haga o no, el modo más positivo en lo que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Hay muchos otros modos de trabajar en el círculo de influencia: ser un mejor oyente, un esposo más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más cooperativo y dedicado. A veces lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz, sonreír auténticamente. La felicidad, como la desdicha, es una elección proactiva. Hay cosas como el clima que nunca estarán dentro de nuestro círculo de influencia, pero una persona proactiva puede llevar dentro de sí su propio clima psíquico o social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar.